Bueno, muy bien. Para los estudiantes de la academia, el día de hoy vamos a hablar del decreto 54-86, que es prácticamente la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Sí? Esto va a quedar grabado ahí en la plataforma de YouTube. Ustedes pueden verificar ahí la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Sí? ¿Por qué vamos a hablar de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos? Porque resulta que en la Universidad Panamericana, ¿sí?, y también la Universidad Da Vinci preguntan sobre el derecho internacional y hay estudiantes de la fase pública. Por lo mismo vamos a hablar el día de hoy sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Y pues prácticamente aquí pueden darse cuenta ustedes que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí?, en la parte en donde se menciona el preámbulo, en la parte de arriba, que inicia el 10 de diciembre del año de 1948, a través de una Asamblea General de Naciones Unidas, que aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? Quienes tengan ahí prácticamente la ley, pues se les va a facilitar. Ahí lo indica en donde menciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Repito nuevamente, fue el 10 de diciembre de 1948 que se crea la Asamblea General de Naciones Unidas para aprobar y proclamar lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? Bien señalado y marcado ahí, por favor, porque eso es importante. Bueno, ahora nos vamos a ir a lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue el 10 de diciembre del año de 1948, aparece la parte del preámbulo, ¿sí? Y aquí, si ustedes se dan cuenta, hay un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 considerandos. Tienen un total de 7 considerandos, ¿sí?, sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero nos vamos a especializar en el considerando primero, en donde indica que se va a basar a lo siguiente: sobre la libertad, la justicia y la paz. Para eso se va a crear. Para la libertad, la justicia, ¿sí?, y la paz. Y para que, por base, reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales, inalienables de todos los miembros de una familia humana. Ahí señalan y subrayan bien ahí, por favor, muy importante el primer considerando, sí, porque sobre eso se va a basar la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre lo que es la libertad, la justicia y la paz. Si ustedes observan, ¿sí?, también dentro de esos principios tiene relación con los principios axiológicos dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala, o también considerados como los principios generales del derecho. Ahí pueden encontrar también esa situación dentro del preámbulo en la Constitución, como principios. Ahora nos vamos a ir directamente a lo que es, ¿sí?, la Asamblea. La Asamblea General proclama, ¿sí?, a través de una Asamblea General se proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si le llegan a preguntar cuál es la figura, la institución por el cual se proclaman los derechos humanos, va a ser a través de la Asamblea General, que va a ser como un ideal porque van a estar unidas todas las naciones que se deben esforzar a fin de que todos los individuos e instituciones van a inspirarse dentro de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nos vamos a ir directamente a lo que es el artículo 1. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya inicia lo que es el objeto dentro de lo que es este decreto 54-86, y se refiere que todas las personas son libres, ¿sí?, asimismo iguales, y que van a tener dignidad y van a tener derechos. A eso se va a basar el artículo 1, ¿sí? En el artículo 2 ya indica prácticamente que todas las personas tienen los derechos y libertades que han sido proclamadas a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí, eso está en el artículo 2, numeral 1, y en el numeral 2. También además indica de que se va a aplicar sin distinción alguna la condición política, jurídica o internacional
dentro de lo que es el país o el territorio nacional. ¿Sí? Muy bien. Señalan y subrayan ahí, por favor, eso es importante. Bueno, ahora nos vamos a ir directamente al artículo 3. Ya iniciamos con derechos, ¿sí? O que van a estar contenidos sobre esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, y tenemos que entender algo antes de tocar el tema de los derechos. Sí, cuando hablamos nosotros de una Declaración de Derechos Universales, significa que tanto como los tratados y convenios internacionales van a respetar estos derechos que están contenidos dentro de lo que es el decreto 54-86. Se tiene que respetar lo que es la vida, la personalidad jurídica, la igualdad, ¿sí? Lo que es la presunción de inocencia, la libertad de circulación, el derecho de asilo, el derecho a la nacionalidad, lo que es el matrimonio, ¿sí? El derecho de la propiedad, la libertad del pensamiento, el derecho de participar, ¿sí? Dentro de lo que es el gobierno de su país, el derecho de trabajo, ¿sí? Aparece también sindicatos, el derecho de educación, ¿sí? Entre varios derechos que están contenidos dentro de lo que es el decreto 54-86. Yo les mencioné en este momento algunos, o los que se consideran más importantes a mi punto de vista. Ahora, en el artículo 3 van a señalar ahí ustedes, aparece lo que es el derecho a la vida, ¿sí? Y ahí se pueden dar cuenta ustedes que van a tener derecho a la vida todo individuo, ¿sí? Señalan y subrayan bien ahí, por favor, artículo 3. Muy bien. Excelente. Ahora, nos vamos a ir a lo siguiente, en el artículo 6. Este es un tema muy importante que deseo tocar. Y aquí indica que todo ser humano tiene derecho en todas las partes, sí, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Sin embargo, ustedes se han dado cuenta, sí, de que de alguna forma o manera no se está violentando en sí el derecho a la personalidad jurídica, pero de alguna forma o manera se pueden realizar algunas acciones, como cancelar la personalidad jurídica, ¿sí? Entonces, se supone que si hay que proteger, ¿sí?, lo que es este derecho de personalidad jurídica, sin embargo, a través de los órganos de poder, se podría cancelar la personalidad jurídica, ya sea porque se cometa un hecho delictivo, ¿sí?, o porque hay algún indicio de que se están cometiendo delitos. O, en su caso, prácticamente un órgano jurisdiccional, a través de juez competente, puede cancelar, ¿sí?, la personalidad jurídica de alguna institución, ¿sí?, ya sea del ámbito privado, ¿sí?, o prácticamente del ámbito público. Vamos a hacer una pregunta. ¿Un partido político es del ámbito privado o del ámbito público? Aquí a los estudiantes de la academia. Según la ley electoral y partidos políticos, ¿qué indica? Con fundamento legal, por favor. Un partido político. Muy bien. Activando su audio, quien vaya a dar la respuesta. Con fundamento legal. Buenas noches, licenciado. Sería el artículo 18. Muy bien, de la ley electoral de partidos políticos. Dale lectura, Fabiola. Dice partidos políticos. Los partidos políticos legalmente constituidos e inscritos en el registro de ciudadanos son instituciones de derecho público, con personalidad jurídica y de duración indefinida, salvo los casos establecidos en la presente ley, y configuran el carácter democrático del régimen político del Estado.
Muy bien, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí aparece que un partido político es del derecho público, ¿sí? Y sin embargo, el organismo judicial, a través de un juez competente, puede ordenar, ¿sí?, la cancelación de la personalidad jurídica, ¿sí? Ya sea por el que se estén cometiendo algunas incidencias o algún indicio que se está cometiendo un hecho delictivo. Bueno, ahora nos vamos a ir a lo siguiente. En el artículo 7 pueden darse cuenta ustedes sobre lo que es la igualdad, ¿sí? Que aquí indica que se va a aplicar la ley y la norma de forma igualitaria, ¿sí? Sin embargo, ustedes se han dado cuenta, conforme las acciones que realizan las instituciones dentro del Estado, se siente de alguna forma o manera que la justicia está siendo de una forma seleccionada, ¿sí? Sin embargo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos aquí establece de que tiene que existir igualdad de justicia para todos, ¿sí? Muy bien. Ahora nos vamos a ir a lo siguiente y va a ser el artículo 11. Aquí aparece algo muy importante, ¿sí? Y es el principio de inocencia o la presunción de inocencia. Toda persona acusada de un hecho delictivo, ¿sí?, tiene el derecho a que se presuma su inocencia. Sin embargo, ustedes se han dado cuenta infinidad de veces que esto se ha violentado. ¿Cómo se ha violentado la presunción de inocencia? A través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de los comentarios, ¿sí? O incluso a veces de que las personas comentan sobre algún tema y están acusando o señalando a una persona que está cometiendo un hecho delictivo, ¿sí? Y sin haber sido vencido en algún juicio. Entonces esto ya ha venido violentándose prácticamente este principio de inocencia en todos los aspectos, tanto como de forma nacional como de forma internacional, porque yo creo que todos se han dado cuenta que han habido señalizaciones, sí, en el ámbito general, tanto como nacional e internacional, sobre algunos funcionarios públicos. Bueno, ahora nos vamos a ir a lo siguiente. En el artículo 13 aparece la libertad de circulación, que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio del Estado. Aquí quiero definir un poco porque en algunos lugares, en algunos países, sí, solicitan documentos para poder circular. Sin embargo, existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos garantiza a nosotros que podemos circular libremente, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo viajé a Chile, ¿sí? Gracias a Dios tuve la oportunidad de viajar a ese país. Yo tenía que tener un permiso para circular, ¿sí?, por la situación del coronavirus. Ese permiso lo tuve que sacar de forma electrónica. Pero a lo que yo quiero llegar con esta situación de que aparentemente nos dan los derechos, sin embargo, hay que solicitar permisos especiales para poder realizar una circulación. Igual sucede cuando uno va a los Estados Unidos y uno quiere andar en un vehículo, tiene que necesitar lo que es un permiso para circular, y así imagino yo que en diferentes países solicitan documentos distintos, ya sea porque existe una enfermedad, ya sea por algo especial, ya sea porque prácticamente hay alguna situación que está conflictiva dentro del país. Por alguna razón o por alguna situación suceden estas situaciones o circunstancias. Por ejemplo, aquí en Guatemala, todo lo que se vaya a realizar o modificación que se realiza desde alguna institución se realiza a través de acuerdo gubernativo, sí, que es prácticamente elaborado entre el presidente de la República y el Consejo de Ministros. Lanzan un acuerdo gubernativo a través de un ministerio y pues ya se modifica alguna situación. Ustedes lo vieron con las mascarillas cuando sucedió lo del coronavirus, acuerdos gubernativos, sí, los estados que se emitieron a través de decretos y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, ahora nos vamos a ir a lo siguiente. En el artículo 14 aparece el derecho de asilo.
Este derecho de asilo es muy mencionado cuando alguien ha sido perseguido de forma política, por decirlo así, o porque prácticamente desea perjudicarse o hay alguna inseguridad, sí, o algún peligro para esta persona. Ustedes se han dado cuenta, un claro ejemplo, Tel Maldana, este fiscal, no me recuerdo cómo se llama el fiscal, que alguien me ayude el nombre del fiscal. Francisco Sandoval. Ahí está, gracias José. Francisco Sandoval, sí, entonces entre otros funcionarios públicos que estuvieron en el territorio guatemalteco, pues se solicitaron asilo prácticamente en otros países, ¿sí? Y no solo ellos, sino que también hay otros ejemplos en donde diferentes funcionarios solicitan asilo dentro de algún país extranjero. A eso le llamamos la declaración, ¿sí? Sobre los derechos de forma universal. Ahora, en el artículo 15, ahí pueden darse cuenta ustedes que toda persona tiene el derecho de adquirir la nacionalidad. Sin embargo, en otros países, sí, esta situación la complican demasiado para adquirir una nacionalidad. A veces alguien pensará, me voy a ir a los Estados Unidos, me caso allá y adquiero la nacionalidad de forma automática, y no es así, sino que tiene que pasar un periodo de convivencia, un periodo en donde llega un trabajador social, ¿sí? Y va a verificar si realmente están conviviendo, si son pareja, los llegan a entrevistar, si las personas, ¿sí? Que dicen que tienen un sentimiento, que son pareja, que son novios, que son esposos, ¿sí? En este caso son esposos, entonces comprobar si realmente es así. Hacen preguntas, mire, ¿me puede dar una taza de café? Para verificar si realmente las personas viven ahí. Realizan preguntas de pareja, donde salen, en donde se mantienen, qué es lo que hacen en el día, ¿sí? Entonces realizan toda clase de preguntas para verificar si realmente el matrimonio o lo que se está realizando ahí es de forma legal, es legítimo, ¿sí? Yo les estoy indicando que todos tenemos los derechos, pero sin embargo en algunos países, ¿sí? Verifican o colocan ahí un subauditor o empiezan a realizar una fiscalización si realmente están realizando las cosas de forma correcta, ¿sí? En el artículo 16 aquí menciona el matrimonio, tanto como hombres y mujeres tienen el derecho de casarse, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Supongamos que José quiere ir a Colombia porque ahí hay una amiga, ¿sí? Y él en el transcurso del tiempo, él se enamora de alguien de Colombia, ¿sí? Es una colombiana. Y resulta que esta persona, pues, quiere conocer a José y deciden casarse. José puede casarse en Colombia, no tiene ningún problema y de forma automática, por decirlo así, va a adquirir también la nacionalidad. Viceversa. Si ella viene a Guatemala, ella también va a adquirir la nacionalidad guatemalteca. Sí, entonces entre ambas partes van a tener esa nacionalidad. Ahora, en el artículo 17, esto es algo muy importante, el derecho de propiedad. Algunas personas consideran que no pueden tener propiedades en otros países. Claro que sí, pueden tener propiedades en otros países. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que Olga viaje a El Salvador y desea realizar alguna compra sobre alguna propiedad. Lo único que va a hacer de diferente, por decirlo así, o solicitan pasaporte o solicitan DPI, pero ella puede adquirir la propiedad en cualquier país. Que también hay un procedimiento administrativo y registral, ¿sí?, que se debe realizar. Definitivamente así es. ¿Que debe pagar los impuestos? Claro que sí. Les voy a dar un ejemplo. Aquí han venido estadounidenses que han comprado propiedades aquí en Guatemala, ¿sí? Y ellos han pagado los impuestos y se han identificado con su pasaporte. Entonces, cualquier persona puede comprar propiedad, ¿sí?, en algún país extranjero. A eso nos basamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora nos vamos a ir a lo siguiente. En el artículo 18 aparece la libertad del pensamiento. Todos somos libres de expresar prácticamente lo que consideramos o pensamos, ¿sí? Es algo contraproducente porque una cosa es decir lo que uno realmente desea
y otra cosa es difamar a una persona, ¿sí? Entonces no hay que confundir estas dos situaciones porque lastimosamente algunos mencionan libertad libre de pensamiento, ¿sí? Pero tampoco es para cometer hechos delictivos o dar a entender, por ejemplo, que yo dijera, bueno, Mónica se robó un celular, lo publicó en TikTok, lo publicó en Facebook, lo publicó en Instagram, hago lo que yo quiero, la etiqueto todavía, digo que ella se robó el celular. Yo no puedo realizar ese acto. ¿Por qué? Porque ahí prácticamente estoy cometiendo un hecho delictivo, ¿sí? Puedo hablar de Mónica, que es una persona así, 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 que yo la conocí, pero no puedo venir e imputarle un hecho que no cometió, porque en ese caso se comete delito. ¿Por qué les explico esta situación? Para perjudicarla prácticamente, ¿sí? Ahora nos vamos a ir a lo siguiente. En el artículo 21 aparece el derecho de participar dentro de lo que es el gobierno. Esto ustedes se han dado cuenta que en algunas leyes, en algunas normas, les voy a poner ejemplo la ley de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que permite que un decano sea centroamericano, igualmente el rector, ¿sí? Entonces alguien que sea centroamericano puede ser decano dentro de la facultad. Es un claro ejemplo para que ustedes se den cuenta de que tienen derecho de participar dentro de lo que es de un gobierno de un país. También se podría dar, como ustedes se han dado cuenta en otros países, sí, esa situación de que prácticamente algún no extranjero en sí, sino que con raíces extranjeras puede estar dentro del gobierno, ¿sí? Muy bien. Ahora en el artículo 23 aparece lo que es el derecho de trabajo, ¿sí? Toda persona tiene el derecho de trabajo, pero a eso es lo que yo quiero llegar, que cuando alguien trabaja, ¿sí? En un país extranjero, cuando tiene los permisos, ¿sí? Y autorizaciones por parte del país de origen, ¿sí? Y más el país de extranjero, pues todo está bien. Pero cuando las personas de una forma ilegal, ¿sí? Están en un país, lamentablemente sucede la situación que ellos se les violenta de alguna forma o manera el derecho de trabajo porque están en un país de una forma ilegal, ¿sí? Entonces ahí prácticamente salen los migrantes, los expulsan del país y regresan a su país de origen. No en todos los casos, pero llega a suceder. Yo creo que en algún estado de Estados Unidos ya no permiten migrantes. ¿Dónde es? ¿Alguien sabe? Yo creo que es California o Miami, Florida, ahí está bien. Florida, Miami, esos lugares ya no permiten personas que estén de forma ilegal en el estado, ¿verdad? En California, ¿verdad? Muy bien. Aquí mencionan Florida, Miami, California. Esos tres estados dentro del país de Estados Unidos ya no permiten. Y es en donde yo les estoy indicando que se da esa violación lamentablemente del derecho de trabajo porque están de una forma ilegal dentro del país. Asimismo tiene derecho de crear sindicato, artículo 23, numeral cuarto. Ahí pueden darse cuenta ustedes, aparecen los sindicatos, ¿sí? Eso es importante para ustedes los de la fase pública. En el artículo 26 aparece el derecho, sí, a la educación. Aquí pueden darse cuenta ustedes que toda persona tiene derecho a la educación y debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Muy bien, eso está en el artículo 26, numeral 1, el derecho a la educación. Sin embargo, ustedes se han dado cuenta de que yo considero, ¿sí?, que no hay una institución realmente que se centre, ¿sí?, en los extranjeros para ayudarlos con los derechos que prácticamente ellos adquieren a través dentro de lo que es el decreto 54-86. Y no solo hablo del país de Guatemala, sino en los demás países, que lamentablemente estos derechos, ¿sí?, no se adquieren en su totalidad cuando han estado de forma ilegal en un país. ¿Ya? Eso quiero hacerlo
ver y quiero que les quede claro, ¿sí? Porque no vayan a pensar de que no tienen los derechos. Sí los tienen, ¿sí? Pero cuando están de una forma ilegal, lamentablemente se da esa situación. Les voy a dar un ejemplo, una beca, ¿sí? Supongamos que el Consejo Superior Universitario dio un total de 20 becas. En esas 20 becas, pues prácticamente 20 estudiantes se van a ir al extranjero, a diferentes países. Ahí ellos tienen el derecho de educación de una forma universal, ¿sí? De una forma legal. Pero supongamos que estos 20 estudiantes se vayan, ¿sí? Al extranjero de una forma ilegal, entonces ahí no van a tener ese derecho de educación, ¿sí? Esa es la situación que se vive en la actualidad, por decirlo así. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos claramente es algo muy importante, pero no hay que confundir. La Declaración Universal de los Derechos la Declaración Universal de los Derechos Humanos con los derechos fundamentales que están dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala. No es lo mismo, es diferente. Cuando hablamos nosotros de los derechos fundamentales, están los derechos individuales, sociales, cívicos y políticos, que están dentro del territorio nacional, aplican para Guatemala, ¿sí? Solo Guatemala. Ahora, cuando hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, decreto 54-86, todos los tratados y convenios internacionales con relación con nuestro país, nosotros tenemos esos derechos, ¿sí? Por eso se menciona que la Constitución Política de la República de Guatemala está a la par de los tratados o convenios internacionales. Sin embargo, no hay que confundir lo siguiente. La gobernabilidad de un país es independiente. ¿Qué significa? Ningún país extranjero puede ordenar, colocar una instrucción o indicar qué hacer y qué no hacer con alguna institución dentro del Estado, ¿sí? ¿Por qué se los quiero aclarar? Porque hay a veces de que vienen las personas y consideran si los tratados y convenios internacionales están a la par. Claro que sí, pero no para dar instrucciones a los poderes del Estado, ni a los órganos contralores estatales. ¿Cuáles son los órganos contralores estatales? Contraloría General de Cuentas, Procuraduría de Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación, Tribunal Supremo Electoral, Ministerio Público, ¿sí? Corte de Constitucionalidad. Muy bien. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta aquí los estudiantes de la academia sobre el decreto 54-86? Ahí se recuerdan que esto se los voy a enviar, ¿sí? Y no solo voy a subir esto, sino que también voy a subir una entrevista que me realizaron sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que ustedes puedan escucharla también, ¿sí? Enfocado en nuestro país, para que amplíen sus conocimientos. ¿Ninguna duda? Los estudiantes de la academia coloquen ahí si todo está bien. Vaya. Vayan colocando ahí los demás si todo está bien. Muy bien. Bueno, aprovechando que están colocando que todo está bien, ahí se recuerdan, repasos intensivos de la fase pública, iniciamos el 4 de noviembre, les aviso, 4 de noviembre iniciamos repasos intensivos de la fase pública para quienes examinan. Y el curso especializado en materia penal inicia el 9 de noviembre para aquellas personas, sí, que desean de especializarse en materia penal o porque quieren pasar algún examen enfocado en materia penal.
¿Sí? Muy bien. Bueno, con eso terminamos el día de hoy. Sí, el día de hoy era más que todo hablar sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el decreto 54-86. En unos minutos les voy a enviar los dos videos que les mencioné, ¿sí? El que se está haciendo el día de hoy y el de la entrevista, para que ustedes amplíen sus conocimientos en esa parte. Y si los examinadores a veces preguntan sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ahí pueden verificar ustedes en los exámenes de sus compañeros, han preguntado, ¿sí? Ese tema. ¿Cuál es la diferencia entre estos derechos y los derechos de la Constitución Política de la República de Guatemala? Veo que no hay ninguna duda, entonces ahí estamos con eso el día de hoy. Bueno, jóvenes, que descansen. Feliz noche, qué gusto saludarlos. Y los estudiantes de TikTok, ¿cómo estamos? Ahí está. Hoy se rayaron ustedes, ¿sí? Hablé sobre la licencia ambiental y el día de hoy hablé sobre los derechos humanos. Ahí sí, un regalo para los estudiantes de TikTok. Saludos ahí a los de departamentos Totonicapán. Hoy nos aprobaron un total de 6 estudiantes. Universidad Rafael Landívar, Mariano Galvez, el CUNORI, y nos aprobaron 3 estudiantes de Chimaltenango de la sede Cundech. Vamos muy bien en resultados. Creo que voy a volver a quedar en primer lugar por 4ª vez en resultados, ¿sí? Muy bien. Saludos ahí, Altavera Paz. Bueno, jóvenes, que descansen. Feliz noche. Nos vemos, pues.